En las áridas tierras del sur de Texas, donde el sol castiga sin piedad y la sequía moldea tanto el paisaje como el carácter de sus habitantes, se desarrolla una historia que te dejará sin aliento. Una joven cuyo destino fue sellado antes de nacer. Un secreto familiar enterrado durante décadas. Y una búsqueda de justicia que sacudirá los cimientos de una poderosa dinastía. Prepárate para conocer a Aparecida, la hija olvidada que se atrevió a desafiar a quienes pretendían borrar su existencia. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El amanecer apenas insinuaba sus primeros rayos cuando Aparecida ya estaba de pie, encendiendo el fuego con manos expertas en la pequeña cocina de la destartalada caza de madera. A sus 17 años, su rutina estaba marcada por el trabajo incesante que comenzaba antes del alba, y se extendía hasta bien entrada la noche. Con un cubo metálico entre las manos, recorría diariamente el camino polvoriento hasta el pozo que quedaba a casi una milla de distancia. El agua, turbia y escasa, era un tesoro que debía transportar con sumo cuidado bajo el sol inclemente. En aquella humilde vivienda, en las afueras del condado, Aparecida era poco más que una sirvienta. Su padre, Tono, la miraba con ojos turbios por el whisky barato, mientras Zefa, su madrastra, le asignaba tareas imposibles con una sonrisa maliciosa que revelaba el placer que le causaba verla sufrir. No siempre había sido así. Aparecida guardaba recuerdos difusos pero luminosos de una época anterior, cuando su madre, María, aún vivía. Recordaba el aroma a comida casera que impregnaba la pequeña vivienda, las canciones suaves que su madre cantaba mientras cosía a la luz de una lámpara de queroseno, y la sonrisa de su padre, una sonrisa genuina que había desaparecido hace 8 años, junto con el último aliento de María. La muerte de su madre había transformado a Tonjo en un hombre irreconocible, como si, junto con ella, se hubiera enterrado también su capacidad de amar. El alcohol se convirtió en su único compañero, y los golpes en su forma de comunicación. 3 años después, llegó Zefa, una mujer de rostro afilado y manos huesudas que veía en Aparecida no a una hijastra, sino a una rival y una carga innecesaria. A pesar de la dureza de su existencia, Aparecida conservaba una belleza natural que ni el trabajo extenuante había logrado marchitar por completo. Sus manos estaban callosas y agrietadas, su piel morena castigada por el sol inclemente de Texas, pero sus ojos castaños profundos guardaban una luz especial, la mirada de quien conoce el sufrimiento desde temprana edad, pero se niega a ser derrotada por él. Su cabello negro, que recogía en una trenza simple, era su único orgullo, un rasgo que había heredado de su madre y que cuidaba con esmero, lavándolo con agua de romero cuando podía permitirse ese pequeño lujo. Por las noches, acostada en su colchón desgastado, Aparecida soñaba con otra vida, imaginando cómo sería vivir en Houston o Dallas, tener un trabajo digno, poder estudiar más allá de las pocas letras que su madre le había enseñado a trazar. En las tardes, cuando terminaba sus tareas y si Zefa no inventaba algún nuevo quehacer para mantenerla ocupada, Aparecida se escabullía hasta un pequeño claro entre los arbustos resecos, a unos cientos de metros de la casa. Allí, sentada sobre una roca plana, sacaba de entre sus ropas un cuaderno desgastado, su tesoro más preciado. En sus páginas amarillentas practicaba las letras que su madre le había enseñado, formando palabras sencillas, escribiendo frases cortas sobre sus sueños y esperanzas. Un día me iré de aquí, escribía con trazos inseguros pero determinados. Un día seré libre. No podía imaginar que ese día llegaría mucho antes de lo que esperaba, ni que la libertad tendría un precio que jamás habría imaginado pagar. Aquella mañana de jueves parecía igual a cualquier otra en la vida monótona de Aparecida. El sol ya castigaba con fuerza mientras regresaba del pozo con el cubo de agua entre sus manos, cuidando de no derramar ni una gota preciosa. Fue entonces cuando lo vio en un automóvil negro, un Cadillac brillante, como un escarabajo pulido, estacionado en el camino principal. Un vehículo así era una rareza absoluta en aquellos parajes donde la mayoría se desplazaba en camionetas desgastadas
o a pie. Aparecida se detuvo un instante, observando con curiosidad aquel objeto extraño, que parecía fuera de lugar en el paisaje árido de las afueras del condado. Aceleró el paso, sintiendo una inexplicable inquietud. Algo importante estaba sucediendo, y su instinto, afilado por años de supervivencia, le advertía que ese algo tendría consecuencias directas en su vida. Al llegar a la casa, encontró un ambiente completamente diferente al habitual. Tono, normalmente desaliñado y apestando a whisky, incluso a esas horas tempranas. Vestía una camisa menos arrugada y se había peinado el cabello ralo con agua. Zefa corría de un lado a otro, arreglándose el cabello frente al pequeño espejo roto que colgaba en la pared de la sala. Al ver entrar a Aparecida con el cubo, la mujer frunció el ceño y le espetó con urgencia. «Deja eso y ve a lavarte. Ponte el vestido azul, ese que era de tu madre. ¡Rápido! ¡Niña! ¡Tenemos visita importante!». Aparecida obedeció en silencio, intrigada por aquella agitación inusual. El vestido azul, el único decente que poseía, guardado cuidadosamente en un baúl pequeño, solo lo usaba para ir a la iglesia en Navidad. ¿Quién podría ser tan importante como para merecer tal despliegue y preparativos? Cuando regresó a la sala, limpia y con el vestido que le quedaba algo corto para su estatura, se encontró frente a frente con el dueño del Cadillac. Era un hombre alto y porche y distinguido, que contrastaba violentamente con el entorno rústico de la casa. Vestía un traje oscuro impecable, camisa blanca y una corbata de seda. Su cabello negro, peinado hacia atrás, comenzaba a mostrar algunas canas en las sienes, lo que le daba un aire de autoridad madura. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Aparecida, ojos grises, penetrantes, que parecían examinarla con una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que no supo identificar, pero que le provocó un escalofrío involuntario. Eran ojos diferentes a todos los que había visto antes. Ojos que parecían ver más allá de las apariencias, que escudriñaban su alma con una intensidad perturbadora. «Esta es Aparecida, doctor Augusto», dijo Taño, con un orgullo repentino que jamás había mostrado hacia ella. «Nuestra hija, como le decía, es una muchacha fuerte y trabajadora. Nunca ha dado problemas». El hombre, que se presentó como doctor Augusto Blackwood, extendió una mano hacia ella en un gesto que Aparecida no supo cómo responder de inmediato. Nadie en su entorno se saludaba así. Tras un momento de vacilación, extendió su mano callosa, que desapareció dentro del apretón firme del visitante. «Encantado de conocerte, Aparecida», dijo con una voz grave y educada, que delataba años de formación en ambientes privilegiados. «¿Tu padre? Me ha hablado mucho de ti». Aparecida miró de reojo a Tono, sorprendida. ¿Desde cuándo su padre hablaba de ella con nadie, y menos con un hombre como aquel? Algo no encajaba en aquella situación, pero no podía determinar exactamente qué. «Aparecida, ¿por qué no le muestras al doctor nuestra propiedad?», sugirió Zefa con una sonrisa forzada que nunca antes le había dirigido. «Seguro que le interesa ver el huerto y el gallinero». Sin esperar respuesta, prácticamente los empujó a ambos hacia la puerta. Mientras caminaban bajo el sol inclemente, Aparecida guiaba al visitante por el terreno árido que rodeaba la casa. El doctor Blackwood le hacía preguntas sobre su vida, sobre sus tareas diarias, sobre sus conocimientos. Parecía genuinamente interesado en sus respuestas, algo que desconcertaba a la joven, poco acostumbrada a que alguien prestara atención a sus palabras. Cuando mencionó que su madre le había enseñado a leer un poco antes de morir, el hombre se detuvo y la miró con renovado interés. «¿Tu madre? Háblame de ella», pidió con una suavidad que contrastaba con su apariencia imponente, y por primera vez en años, Aparecida habló de María, de sus manos siempre ocupadas, de su voz al cantar, de cómo le enseñaba letras dibujadas en la tierra con un palo. Aquella mañana de jueves parecía igual a cualquier otra en la vida monótona de Aparecida. El sol ya castigaba con fuerza mientras regresaba del pozo con el cubo de agua entre sus manos, cuidando de no derramar ni una gota preciosa. Fue entonces cuando lo vio en un automóvil negro, un Cadillac brillante,
como un escarabajo pulido, estacionado en el camino principal. Un vehículo así era una rareza absoluta en aquellos parajes donde la mayoría se desplazaba en camionetas desgastadas o a pie. Aparecida se detuvo un instante, observando con curiosidad aquel objeto extraño, que parecía fuera de lugar en el paisaje árido de las afueras del condado. Aceleró el paso, sintiendo una inexplicable inquietud. Algo importante estaba sucediendo, y su instinto, afilado por años de supervivencia, le advertía que ese algo tendría consecuencias directas en su vida. Al llegar a la casa, encontró un ambiente completamente diferente al habitual. Tono, normalmente desaliñado y apestando a whisky, incluso a esas horas tempranas. Vestía una camisa menos arrugada y se había peinado el cabello ralo con agua. Jaffa corría de un lado a otro, arreglándose el cabello frente al pequeño espejo roto que colgaba en la pared de la sala. Al ver entrar a Aparecida con el cubo, la mujer frunció el ceño y le espetó con urgencia. «Deja eso y ve a lavarte. Ponte el vestido azul, ese que era de tu madre». «¡Rápido, niña! Tenemos visita importante». Aparecida obedeció en silencio, intrigada por aquella agitación inusual. El vestido azul, el único decente que poseía, guardado cuidadosamente en un baúl pequeño, solo lo usaba para ir a la iglesia en Navidad. ¿Quién podría ser tan importante como para merecer tal despliegue y preparativos? Cuando regresó a la sala, limpia y con el vestido que le quedaba algo corto para su estatura, se encontró frente a frente con el dueño del Cadillac. Era un hombre alto y porche y distinguido, que contrastaba violentamente con el entorno rústico de la casa. Vestía un traje oscuro impecable, camisa blanca y una corbata de seda. Su cabello negro, peinado hacia atrás, comenzaba a mostrar algunas canas en las sienes, lo que le daba un aire de autoridad madura. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Aparecida, ojos grises, penetrantes, que parecían examinarla con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no supo identificar, pero que le provocó un escalofrío involuntario. Eran ojos diferentes a todos los que había visto antes, ojos que parecían ver más allá de las apariencias, que escudriñaban su alma con una intensidad perturbadora. «Esta es Aparecida, doctor Augusto», dijo Tonjo, con un orgullo repentino que jamás había mostrado hacia ella. «Nuestra hija, como le decía, es una muchacha fuerte y trabajadora. Nunca ha dado problemas». El hombre, que se presentó como doctor Augusto Blackwood, extendió una mano hacia ella en un gesto que Aparecida no supo cómo responder de inmediato. Nadie en su entorno se saludaba así. Tras un momento de vacilación, extendió su mano callosa, que desapareció dentro del apretón firme del visitante. «Encantado de conocerte, Aparecida», dijo con una voz grave y educada, que delataba años de formación en ambientes privilegiados. «¿Tu padre? Me ha hablado mucho de ti». Aparecida miró de reojo a Tono, sorprendida. ¿Desde cuándo su padre hablaba de ella con nadie, y menos con un hombre como aquel? Algo no encajaba en aquella situación, pero no podía determinar exactamente qué. «Aparecida, ¿por qué no le muestras al doctor nuestra propiedad?», sugirió Jaffa con una sonrisa forzada que nunca antes le había dirigido. «Seguro que le interesa ver el huerto y el gallinero». Sin esperar respuesta, prácticamente los empujó a ambos hacia la puerta. Mientras caminaban bajo el sol inclemente, Aparecida guiaba al visitante por el terreno árido que rodeaba la casa. El doctor Blackwood le hacía preguntas sobre su vida, sobre sus tareas diarias, sobre sus conocimientos. Parecía genuinamente interesado en sus respuestas, algo que desconcertaba a la joven, poco acostumbrada a que alguien prestara atención a sus palabras. Cuando mencionó que su madre le había enseñado a leer un poco antes de morir, el hombre se detuvo y la miró con renovado interés. «¿Tu madre? Háblame de ella», pidió con una suavidad que contrastaba con su apariencia imponente. Y por primera vez en años, Aparecida habló de María, de sus manos siempre ocupadas, de su voz al cantar, de cómo le enseñaba letras dibujadas en la tierra con un palo. El doctor Blackwood extrajo de su maletín un sobre amarillento, y de él sacó una fotografía desgastada. En ella, un joven de sonrisa amplia y ojos idénticos a los de Aparecida abrazaba a una muchacha que, sin lugar a dudas,
Era María, su madre. «Este es Ricardo, mi hermano. ¿Y tu madre?», explicó con voz suave. «Hace 3 meses, mientras revisaba los efectos personales de Ricardo tras su fallecimiento, encontré esta fotografía junto con una carta. En ella, mi hermano confesaba tener una hija en Texas, fruto de su relación con María. Me pedía que, si algo le sucedía, buscara a esa niña y me asegurara de que estuviera bien». Aparecida tomó la fotografía con manos temblorosas. Nunca había visto a su madre tan joven, tan radiante, tan llena de vida. Y junto a ella, aquel hombre que compartía sus mismos rasgos, sus mismos ojos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar con dolorosa precisión. «¿Por qué nunca vino a buscarme?», preguntó Aparecida con un hilo de voz, sin apartar la mirada de la fotografía. El doctor Blackwood suspiró profundamente. Antes de responder, Ricardo nunca supo que María estaba embarazada. Cuando nuestra familia lo envió de regreso a Houston, cortaron toda comunicación entre ellos. Él la buscó durante años, pero para entonces María ya se había casado con Tanjo y vivía en otro condado. Ricardo finalmente se casó también, pero nunca olvidó a tu madre. Fue solo en sus últimos días, enfermo de cáncer, cuando confesó en esa carta que creía tener una hija. No tenía pruebas, solo una corazonada basada en rumores que había escuchado años después. Aparecida escuchaba con el corazón encogido, imaginando a su madre, joven y enamorada, obligada a separarse del hombre que amaba, casándose luego con Tono por necesidad o presión familiar. ¿Habría sido feliz alguna vez? ¿Le habría contado la verdad si hubiera vivido más tiempo? El viaje continuó en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Aparecida observaba el paisaje cambiante a través de la ventanilla, viendo cómo las extensiones áridas daban paso a campos más verdes, y finalmente a los suburbios de Houston. El contraste entre la pobreza que había conocido toda su vida y la opulencia que comenzaba a vislumbrar era abrumador. Rascacielos que parecían tocar el cielo, avenidas amplias llenas de automóviles relucientes, tiendas con escaparates que exhibían artículos que jamás había imaginado. Todo parecía sacado de otro mundo, un mundo al que ella no pertenecía, pero al que, aparentemente, estaba destinada por nacimiento. La ironía no escapaba a su comprensión. Había nacido con derecho a todo esto, pero el destino, más bien, las decisiones de otros, la habían condenado a una vida de privaciones y sufrimiento. Una parte de ella comenzaba a sentir una rabia sorda, no solo hacia Tanjo y Zefa, que la habían maltratado durante años, sino también hacia esta familia Blackwood que, sabiendo o no de su existencia, la habían abandonado a su suerte. Finalmente, el Cadillac se detuvo frente a una imponente mansión de estilo colonial, con columnas blancas y amplios ventanales. Un jardín perfectamente cuidado rodeaba la propiedad, con rosales en flor y árboles frondosos que proporcionaban sombra generosa. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo el doctor Blackwood, mientras un empleado uniformado se apresuraba a abrirle la puerta del coche. Aparecida descendió con timidez, sintiendo que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento. La magnitud de lo que estaba viviendo la sobrepasaba por completo. En menos de 24 horas había pasado de ser una sirvienta maltratada en una casa miserable a estar frente a una mansión que parecía sacada de las páginas de esas revistas que ocasionalmente veía en la peluquería del pueblo. El doctor Blackwood la guió hacia el interior, donde una mujer mayor, de aspecto severo, pero digno, los esperaba en el vestíbulo. «Doña Josefa, ella es Aparecida, mi sobrina», anunció con naturalidad. «Por favor, muéstrale su habitación y asegúrate de que tenga todo lo que necesita. A partir de hoy, vivirá con nosotros». La habitación a la que fue conducida era más grande que toda la casa donde había vivido hasta entonces. Una cama con dosel, cubierta por un edredón de seda color crema, ocupaba el centro. Un tocador con espejo ovalado, un armario que parecía poder contener la ropa de 10 personas, y un escritorio de madera tallada completaban el mobiliario. Las ventanas, altas y amplias, se abrían a un balcón que daba al jardín trasero, donde una piscina de aguas cristalinas reflejaba el cielo del atardecer. Aparecida se quedó inmóvil en el centro de la habitación,
incapaz de procesar tanta opulencia. La cena se sirve a las 7, informó doña Josefa con tono neutro. En el armario encontrará ropa que el doctor hizo traer para usted. Sugiero que se bañe y se cambie antes de bajar. Con estas palabras, la mujer se retiró, dejando a Aparecida sola con sus pensamientos tumultuosos. Se acercó lentamente al espejo y contempló su reflejo en una muchacha delgada, de piel tostada por el sol, con un vestido gastado y demasiado corto. ¿Cómo podía esta persona pertenecer a este mundo de lujo y refinamiento? ¿Cómo podía ser la sobrina de un hombre como el doctor Blackwood? Y sobre todo, ¿qué precio tendría que pagar realmente por este cambio radical en su destino? El choque cultural que experimentó Aparecida en sus primeros días en la mansión Blackwood fue abrumador. Cada detalle cotidiano representaba un desafío, desde el funcionamiento de la ducha con agua caliente abundante, un lujo inimaginable en su vida anterior, hasta el uso correcto de los múltiples cubiertos dispuestos en la mesa durante las comidas. La primera vez que se sentó a cenar, contempló con desconcierto la variedad de tenedores, cuchillos y cucharas de plata que flanqueaban su plato de porcelana. Observó disimuladamente al doctor Blackwood, intentando imitar sus movimientos elegantes, pero su torpeza resultaba evidente. La comida misma era un misterio en platos elaborados con nombres franceses que no podía pronunciar, sabores desconocidos que su paladar, acostumbrado a la simplicidad de los frijoles y el maíz, encontraba extraños. Doña Josefa observaba cada uno de sus movimientos con expresión crítica, como quien evalúa un espécimen particularmente defectuoso, mientras los sirvientes intercambiaban miradas discretas que Aparecida captaba con dolorosa claridad. Durante el desayuno del tercer día, el doctor Blackwood anunció sus planes para la transformación de Aparecida. He contratado varios profesores particulares, explicó, mientras untaba mantequilla en una tostada con precisión quirúrgica. Comenzarás con clases de gramática, matemáticas y historia. También tendrás lecciones de etiqueta, postura y dicción. La señora Patterson llegará esta tarde para tomar tus medidas. Necesitarás un guardarropa completo. Aparecida asintió en silencio, abrumada por la magnitud de los cambios que se avecinaban. Una parte de ella se sentía agradecida por esta oportunidad inesperada de educación, algo con lo que siempre había soñado, pero otra parte se preguntaba cuál era el verdadero propósito detrás de tanto esfuerzo y gasto. ¿Qué esperaba realmente el doctor Blackwood de ella? ¿Por qué tanto interés en transformarla? La respuesta llegó esa misma noche, de forma inesperada y dolorosa. Incapaz de conciliar el sueño en aquella cama demasiado blanda para alguien acostumbrado a un jergón de paja, Aparecida deambulaba silenciosamente por el pasillo cuando escuchó voces alteradas provenientes del estudio. Se acercó con cautela y reconoció la voz del doctor Blackwood junto a la de una mujer que no había conocido aún. «Es completamente inapropiado, Augusto», exclamaba la mujer con evidente irritación. «¿Qué dirá la gente cuando sepa que has traído a vivir bajo nuestro techo a una campesina? Todos pensarán lo peor». La respuesta del doctor llegó con tono contenido, pero firma. «Es la hija de Ricardo. Clarice, sangre de nuestra sangre. Tengo una responsabilidad hacia ella». La mujer, que Aparecida dedujo era la esposa del doctor, soltó una risa amarga. «¿Realmente crees que alguien va a creer eso? Todos pensarán que es tu amante, una muchachita que recogiste de algún rincón olvidado de Texas para tu entretenimiento personal. El escándalo será mayúsculo». Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensión apenas disimulada. Clarice Blackwood, una mujer elegante de unos 45 años, con el cabello rubio perfectamente peinado y joyas discretas pero costosas, finalmente hizo su aparición formal ante Aparecida. Su saludo fue frío, su mirada evaluadora y su conversación limitada a frases corteses pero vacías. Era evidente que consideraba a la recién llegada como una intrusa, una amenaza potencial a su posición social. Los sirvientes, captando la actitud de la señora de la casa, trataban a Aparecida con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Solo doña Josefa mantenía una actitud profesional, aunque distante, cumpliendo las órdenes del doctor con eficiencia, pero sin calidez. Aparecida
se sentía como un animal exótico en exhibición, observada y juzgada constantemente, sin un solo aliado en aquel mundo extraño y hostil. A pesar de la incomodidad social, Aparecida se entregó con entusiasmo a sus estudios. Descubrió que tenía una mente ágil y una memoria prodigiosa, cualidades que habían permanecido dormidas durante años por falta de estímulo. Su profesor de literatura, un hombre mayo de aspecto bonachón, quedó impresionado por su capacidad para absorber conocimientos y su hambre genuina de aprendizaje. «Tienes un don natural para la lectura comprensiva», le dijo un día, entregándole una novela que no estaba en el programa. «Esto es para que lo disfrutes en tu tiempo libre». Fue el primer gesto de verdadera amabilidad que recibió en la mansión, y Aparecida lo atesoró como el regalo precioso que era. Por las noches, cuando todos dormían, se sumergía en las páginas de aquellos libros que le abrían ventanas a mundos que jamás había imaginado. En esos momentos de soledad iluminada, podía olvidar momentáneamente la extrañeza de su situación y la incertidumbre sobre su futuro. Pero incluso en esos instantes de paz, una pregunta persistía en el fondo de su mente: ¿cuál era el verdadero motivo por el que el Dr. Blackwood la había rescatado? ¿Realmente era solo por honrar la memoria de su hermano, o había algo más, algo que aún no le había revelado? La oportunidad de buscar respuestas llegó 3 semanas después de su llegada a la mansión. El Dr. Blackwood anunció durante el desayuno que debía viajar a Dallas por asuntos de negocios y estaría ausente durante 2 días. Clarice decidió aprovechar la ocasión para visitar a su hermana en Austin, dejando a Aparecida bajo la supervisión de doña Josefa. Esa misma noche, después de asegurarse que la ama de llaves se había retirado a su habitación, Aparecida se deslizó silenciosamente hasta el despacho del doctor. La puerta estaba cerrada con llave, pero durante sus exploraciones nocturnas había descubierto que la llave de la biblioteca también funcionaba en esta cerradura. Con manos temblorosas, introdujo la llave y contuvo la respiración mientras la giraba. El chasquido del mecanismo le pareció ensordecedor en el silencio de la noche, pero nadie acudió a investigar. Entró rápidamente y cerró tras de sí, encendiendo solo la pequeña lámpara del escritorio para minimizar el riesgo de ser descubierta. El despacho era una habitación imponente, con estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo, repletas de libros de derecho y medicina. Un escritorio macizo dominaba el centro de la estancia, con una silla de cuero detrás y 2 más pequeñas frente a él. Aparecida comenzó a revisar los cajones metódicamente, buscando cualquier información relacionada con ella o con Ricardo. En el tercer cajón encontró una carpeta etiquetada simplemente como R&B, asunto pendiente. Con el corazón latiendo aceleradamente, la abrió y comenzó a examinar su contenido. Lo que descubrió hizo que se tambaleara, obligándola a sentarse en la silla del doctor para no desplomarse. Allí, en recortes amarillentos de periódicos de 17 años atrás, se revelaba una historia muy diferente a la que le habían contado. Los titulares hablaban de un escándalo en familia prominente, heredero de petroleros involucrado con menor de edad. El artículo detallaba cómo Ricardo Blackwood, entonces de 23 años, había sido acusado de seducir a María Delgado, una joven de apenas 15 años, hija de trabajadores migrantes, en un rancho propiedad de los Blackwood. Más documentos completaban la historia en informes de un investigador privado, cartas de abogados y finalmente un acuerdo extrajudicial firmado por el padre de María. La familia Blackwood había pagado una suma considerable para resolver el asunto y evitar cargos criminales contra Ricardo. Parte del acuerdo incluía que María se casaría con Tono Ferreira, un trabajador del rancho, quien recibiría una compensación económica por asumir la responsabilidad del niño por nacer. Ana Aparecida sintió que le faltaba el aire. Su madre no había sido una joven enamorada que tuvo un romance consensuado con Ricardo. Había sido prácticamente una niña, seducida por un hombre adulto que luego la abandonó a su suerte. Y Tonjo no había sido un padre amoroso que cambió tras la muerte de su esposa. Había sido un hombre que aceptó dinero para casarse con una muchacha embarazada y criar a un hijo que no era suyo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras continuaba revisando los documentos.
descubriendo que los pagos a Tanjo habían continuado durante años hasta que cesaron abruptamente 8 años atrás, coincidiendo exactamente con la muerte de su madre. En el fondo de la carpeta encontró documentos más recientes a un informe de un detective privado fechado apenas 3 meses atrás, con fotografías de ella trabajando en el campo, cargando agua, lavando ropa. Junto a las fotos, notas manuscritas del Dr. Blackwood, condiciones deplorables, necesario intervenir inmediatamente, y finalmente, una carta de un bufete de abogados discutiendo las implicaciones legales de reconocer a la hija ilegítima de Ricardo Blackwood y las estrategias para minimizar el escándalo y proteger la reputación de la familia. No había en estos documentos ni una sola mención a los deseos de Ricardo de encontrar a su hija, ni a ninguna carta póstuma pidiendo que cuidaran de ella. Todo había sido una elaborada mentira. El Dr. Blackwood no la había rescatado por bondad o por honrar la memoria de su hermano. La había comprado para controlar un potencial escándalo que podría dañar el nombre de los Blackwood si alguna vez se descubría su existencia. Con las manos temblorosas, Aparecida volvió a colocar todos los documentos en la carpeta, exactamente como los había encontrado, y la devolvió al cajón. Apagó la lámpara y salió del despacho, cerrando con llave. Regresó a su habitación como una sonámbula, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, dolor, traición, pero también una extraña sensación de claridad. Ahora entendía por qué el Dr. Blackwood estaba tan interesado en transformarla. No era para darle una mejor vida, sino para convertirla en alguien presentable, alguien que no avergonzara a la familia si eventualmente se descubría su parentesco. No era una sobrina querida a quien se rescataba de la pobreza. Era una mancha en el historial familiar que debía ser controlada y reformada. Sentada en el borde de aquella cama lujosa que ahora le parecía una jaula dorada, Aparecida tomó una decisión. Aprendería todo lo que pudieran enseñarle. Absorbería cada conocimiento, cada habilidad, cada norma social, no por complacer a los Blackwood, sino porque algún día usaría esas mismas herramientas para obtener justicia, no solo para ella, sino también para la memoria de su madre. Los 6 meses siguientes fueron testigos de una transformación extraordinaria. Aparecida se convirtió en la estudiante perfecta, dedicando cada hora de vigilia a absorber conocimientos con una intensidad que sorprendía a sus profesores. Su acento rural fue desapareciendo gradualmente, reemplazado por una dicción precisa y un vocabulario cada vez más amplio. Sus modales en la mesa se volvieron impecables, su postura elegante, su conversación cultivada. Aprendió a tocar el piano con notable aptitud, a montar a caballo con gracia, a bailar los valses que se esperaban de una señorita de sociedad. Externamente, nada quedaba de aquella muchacha asustada que había llegado a la mansión Blackwood con un vestido gastado y las manos callosas. Su piel, protegida ahora del sol inclemente, había adquirido un tono más claro. Su cabello, cuidado por estilistas profesionales, caía en ondas brillantes hasta media espalda. Sus manos, tratadas con cremas costosas, habían perdido la aspereza del trabajo manual. Incluso su nombre había cambiado ahora. Todos la llamaban Sida, un diminutivo más fácil de pronunciar para la alta sociedad de Houston. El Dr. Blackwood observaba esta metamorfosis con evidente satisfacción, convencido de que su plan estaba funcionando a la perfección. Lo que no podía ver era el fuego que ardía en el interior de Aparecida, cuidadosamente oculto tras una máscara de docilidad y gratitud. Cada noche, cuando todos dormían, la joven continuaba su educación autodidacta, devorando libros de derecho, finanzas e historia de la familia Blackwood, que tomaba prestados de la biblioteca. Aprendió sobre la vasta fortuna familiar, construida inicialmente con petróleo y diversificada, luego en bienes raíces, tecnología y farmacéutica. Descubrió los esqueletos en el armario ante escándalos pasados, cuidadosamente encubiertos, maniobras financieras de dudosa legalidad, alianzas matrimoniales estratégicas y, lo más importante, identificó las debilidades del imperio en contratos vulnerables, socios descontentos, rivalidades internas. Cada dato, cada nombre, cada fecha quedaba grabado en su prodigiosa memoria, pieza de un rompecabezas que algún día utilizaría
para reclamar lo que legítimamente le pertenecía. La actitud de Clarice Blackwood hacia Aparecida también experimentó un cambio gradual, aunque por motivos muy diferentes. Al principio había visto a la joven como una amenaza, posiblemente una amante de su marido disfrazada de sobrina. Pero a medida que Aparecida se transformaba en una señorita refinada y demostraba una inteligencia excepcional, Clarice comenzó a verla como un potencial activo social. «Deberíamos presentarla en sociedad», sugirió a su marido durante una cena, cuando Aparecida se había retirado ya a su habitación. «Podríamos organizar un baile. Introducirla como la hija de un primo lejano que falleció recientemente. Nadie cuestionaría esa historia, y su presencia podría ser beneficiosa para nuestras conexiones con familias que tienen hijos en edad cazadera». El Dr. Blackwood consideró la propuesta con interés. La idea de utilizar a Aparecida como peón en el juego social de Houston no había formado parte de su plan inicial, pero ciertamente tenía mérito. Un matrimonio ventajoso con el hijo de alguna familia influyente podría asegurar alianzas comerciales importantes y, al mismo tiempo, proporcionaría una salida elegante para la joven, alejándola definitivamente del círculo familiar inmediato. El anuncio de estos planes llegó en el cumpleaños número 18 de Aparecida, celebrado con una pequeña cena familiar. «Tenemos un regalo especial para ti», declaró el doctor Blackwood, entregándole una caja de terciopelo azul. En su interior, un collar de perlas con un broche de diamantes resplandecía sobre el fondo aterciopelado. «Es tradición en nuestra familia que las jóvenes reciban perlas en su presentación en sociedad», explicó con una sonrisa satisfecha. «El próximo mes organizaremos un baile en tu honor. Te presentaremos como Sida Blackwood, hija de mi primo Edward, quien desafortunadamente falleció hace poco en Europa. Has venido a vivir con nosotros como tu única familia en América». Aparecida recibió el collar con una expresión de sorpresa y gratitud perfectamente ensayada, mientras su mente procesaba rápidamente las implicaciones de este nuevo giro. La presentación en sociedad significaría conocer a personas influyentes, establecer contactos, acceder a círculos que de otro modo permanecerían cerrados para ella. Era una oportunidad que no podía desaprovechar, aunque el precio fuera perpetuar la mentira sobre su identidad. El baile de presentación excedió todas las expectativas. La mansión Blackwood, iluminada con miles de luces y decorada con profusión de flores blancas, acogió a lo más selecto de la sociedad de Houston. Aparecida, ataviada con un vestido de seda color marfil que realzaba su belleza natural, descendió la escalera principal con la gracia de quien ha nacido en la opulencia. Nadie habría podido adivinar que apenas un año atrás cargaba cubos de agua bajo el sol inclemente de Texas. Su transformación era completa, al menos en apariencia. Bailó con docenas de jóvenes de buenas familias, conversó inteligentemente con matronas influyentes, encantó a patriarcas de dinastías empresariales con su combinación de belleza, educación y modestia. Al final de la noche, mientras los últimos invitados se retiraban, el Dr. Blackwood la felicitó con genuino orgullo en Has superado todas mis expectativas. Sí, esta noche has abierto puertas que cambiarán tu destino para siempre. Aparecida sonrió dulcemente, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento. Todo se lo debo a usted, tío Augusto, respondió con voz melodiosa. Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Y era cierto, nunca lo olvidaría. Ni el rescate de la pobreza, ni las mentiras sobre su origen, ni la verdadera naturaleza de su generosidad. La deuda sería saldada, de una forma u otra. Entre los numerosos pretendientes que surgieron tras el baile de presentación, uno destacó particularmente James Harrington III, heredero de Harrington Oil, una de las pocas compañías que podía rivalizar con el imperio Blackwood. Alto, de cabello rubio y modales impecables, James representaba todo lo que una joven de sociedad podría desear en fortuna: posición, educación en las mejores universidades del Este y un futuro asegurado como líder de la industria petrolera. El Dr. Blackwood observaba con satisfacción cómo el joven Harrington cortejaba a Aparecida con ramos de rosa, invitaciones a conciertos y cenas en los mejores restaurantes de
Houston. Una alianza entre las familias Blackwood y Harrington a través del matrimonio sería un golpe maestro, consolidando poder e influencia en el sector energético de Texas. Lo que el doctor no podía imaginar era que Aparecida había elegido a James por razones muy diferentes a las que él suponía. No era la fortuna personal del joven lo que le interesaba, sino el acceso que una relación con él le proporcionaría a información privilegiada sobre la industria, incluyendo detalles sobre operaciones pasadas y presentes de los Blackwood que podrían resultar comprometedores. La estrategia de Aparecida era meticulosa y paciente. Durante sus encuentros con James, mostraba un interés aparentemente inocente en los negocios familiares. Debe ser fascinante dirigir una empresa tan importante, comentaba con admiración calculada mientras cenaban en el exclusivo club petrolero de Houston. Mi tío Augusto habla poco de sus negocios. Dice que no son temas para señoritas, James, halagado por su interés y ansioso por impresionarla, compartía detalles que normalmente no discutiría con una mujer. Tu tío es demasiado anticuado, respondía con una sonrisa condescendiente. Las mujeres modernas deben entender de negocios. Mi madre, por ejemplo, siempre ha participado activamente en las decisiones de Harrington Oil. Y así, entre copas de champán y postres elaborados, Aparecida iba recopilando información valiosa, nombres de socios comerciales, fechas de contratos importantes, rumores sobre adquisiciones hostiles y, lo más valioso, menciones ocasionales a prácticas cuestionables que ambas familias habían empleado para eliminar competencia o eludir regulaciones ambientales. Paralelamente a su relación con James, Aparecida cultivaba otra alianza igualmente estratégica, pero mucho más discreta. Durante una visita a la Biblioteca Pública de Houston, donde acudía regularmente con el pretexto de investigar para sus clases de literatura, conoció a Michael Sullivan, un joven periodista del Houston Chronicle especializado en investigaciones sobre corrupción corporativa. El encuentro pareció casual, ambos buscaban el mismo libro sobre historia económica de Texas. La conversación que siguió reveló intereses comunes y una química intelectual inmediata. Aparecida se presentó simplemente como Sida, estudiante de historia, omitiendo cualquier conexión con los Blackwood. A lo largo de varias semanas, sus encuentros en la biblioteca se volvieron regulares. Michael, impresionado por la inteligencia y conocimientos de aquella misteriosa joven, comenzó a compartir detalles sobre la investigación que estaba realizando Anne, un extenso reportaje sobre prácticas corruptas en la industria petrolera tejana durante las últimas décadas. Sin saberlo, estaba proporcionando a Aparecida exactamente las piezas que faltaban en su rompecabezas. El plan de Aparecida avanzaba con precisión quirúrgica, pero no estaba exento de riesgos y complicaciones emocionales inesperadas. La principal de ellas fue el desarrollo de sentimientos genuinos hacia Michael Sullivan, a diferencia de James Harrington, cuyo interés por ella era superficial y en gran medida motivado por su belleza y su aparente conexión con los Blackwood. Michael la valoraba por su mente, por sus ideas, por la persona que era más allá de su apellido prestado. Durante sus conversaciones en rincones apartados de la biblioteca, o en cafeterías discretas donde nadie de la alta sociedad de Houston lo reconocería, Aparecida se encontraba siendo auténtica por primera vez desde su llegada a la mansión. Con Michael podía hablar de literatura, política, justicia social. Podía expresar opiniones que jamás compartiría en la mesa de los Blackwood. Esta conexión real, basada en valores compartidos y respeto mutuo, comenzaba a complicar sus planes. ¿Cómo podría utilizarlo como peón en su venganza cuando empezaba a importarle genuinamente lo que él pensara de ella? El momento decisivo llegó una tarde lluviosa de noviembre, cuando James Harrington, envalentonado por el progreso de su cortejo, la invitó a visitar las oficinas centrales de Harrington Oil. «Quiero mostrarte el imperio que algún día compartiremos», declaró con una confianza que rayaba en la arrogancia. Aunque Aparecida jamás había dado indicios de aceptar un futuro matrimonio, la visita incluía acceso al archivo histórico de la compañía, donde se guardaban documentos que databan de la fundación de la empresa en los años 20, con habilidad para distraer a James en el momento oportuno. Aparecida logró fotografiar discretamente con una pequeña cámara
varios documentos cruciales, contratos antiguos entre Harrington y Blackwood, que evidenciaban acuerdos para fijar precios del petróleo, memorandos internos sobre vertidos tóxicos deliberadamente ocultados a las autoridades, y lo más valioso, un acuerdo firmado por Augusto Blackwood y el padre de James para encubrir un accidente en un pozo petrolero que había costado la vida a 3 trabajadores, entre ellos un joven mexicano llamado Carlos Delgado. El apellido hizo que el corazón de Aparecida se detuviera por un instante. ¿Podría ser un pariente de su madre? La coincidencia era demasiado significativa para ignorarla. Esa misma noche, mientras los Blackwood creían que estaba en un concierto con James, Aparecida se reunió con Michael Sullivan en un motel a las afueras de la ciudad. Había llegado el momento de revelar su verdadera identidad y poner todas sus cartas sobre la mesa. La expresión de Michael Sullivan transitó de la sorpresa al escepticismo y finalmente a la indignación a medida que Aparecida le revelaba su verdadera historia. Le mostró las fotografías de los documentos obtenidos en Harrington Oil, las notas que había recopilado durante meses, e incluso una copia del acuerdo extrajudicial que había encontrado en el despacho del Dr. Blackwood. «Esto es dinamita pura», murmuró el periodista, pasando las páginas con manos temblorosas por la emoción. «No solo prueba décadas de corrupción corporativa, sino que conecta directamente a los Blackwood y los Harrington con encubrimientos de muertes y daños ambientales». Aparecida asintió gravemente. «Y hay más. Carlos Delgado, uno de los trabajadores fallecidos en ese accidente encubierto, era el hermano de mi madre, mi tío Ann. Los Blackwood no solo arruinaron la vida de mi madre cuando Ricardo la sedujo siendo una menor, también son responsables de la muerte de mi tío y del encubrimiento posterior». La revelación añadía una nueva capa de traición y dolor a su historia personal, una conexión que ni siquiera ella había anticipado cuando comenzó su búsqueda de justicia. Michael permaneció en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Finalmente, levantó la mirada y la fijó en los ojos de Aparecida. «¿Qué quieres hacer exactamente con todo esto?», preguntó, con cautela. «Tengo suficiente para publicar el reportaje más explosivo de la década sobre corrupción en la industria petrolera. Destruiría la reputación de ambas familias, probablemente llevaría a investigaciones criminales, juicios, incluso condenas. Pero también te expondría a ti. Una vez que esto salga a la luz, los Blackwood sabrán que fuiste tú quien filtró la información. No habrá vuelta atrás». Aparecida había considerado cuidadosamente las consecuencias. Durante meses había fantaseado con el momento en que Augusto Blackwood vería su imperio desmoronarse, cuando comprendiera que la muchacha, a quien había comprado como quien adquiere ganado, había sido el instrumento de su caída. Pero ahora, frente a la realidad inminente de esa venganza, sentía emociones contradictorias. «No busco destruirlos completamente», respondió tras una pausa. «Busco justicia, no solo para mí, sino para mi madre, para mi tío, para todos los que han sido pisoteados por familias como los Blackwood y los Harrington en su camino hacia la riqueza, y quiero recuperar lo que legítimamente me pertenece como hija de Ricardo Blackwood». El plan que elaboraron esa noche era audaz pero calculado. Michael publicaría su investigación, pero de manera estratégica. Primero, un artículo general sobre corrupción en la industria petrolera, sin nombrar específicamente a los Blackwood o Harrington. Esto serviría como advertencia, una oportunidad para que Augusto Blackwood intuyera lo que se avecinaba. Simultáneamente, Aparecida confrontaría al doctor en privado, revelando que conocía toda la verdad sobre su origen y sobre las actividades ilegales de la familia. No exigiría dinero, sino reconocimiento legal como hija de Ricardo Blackwood y heredera legítima de su parte del imperio familiar, además de un fondo sustancial para crear una fundación en memoria de María y Carlos Delgado, destinada a apoyar a familias de trabajadores migrantes y víctimas de accidentes industriales. Si Augusto rechazaba estas condiciones, el siguiente artículo de Michael incluiría todos los detalles sobre los Blackwood, con nombres, fechas y documentos probatorios. La primera fase del plan se ejecutó a la perfección. El artículo inicial de Michael, titulado «Sombras en los campos petroleros and décadas de corrupción en la industria tejana»,
causó revuelo en Houston, sin mencionar nombres específicos. Incluía suficientes detalles para que cualquier conocedor del sector identificara a las familias implicadas. Como esperaban, el Dr. Blackwood reaccionó con nerviosismo apenas contenido. Durante la cena, comentó con aparente casualidad: un periodista irresponsable está publicando insinuaciones peligrosas sobre la industria. Pura basura sensacionalista, por supuesto, pero puede causar daño a reputaciones honorables. Sus ojos escudriñaron las reacciones de los presentes, deteniéndose un segundo más en Aparecida, quien mantuvo una expresión de inocente curiosidad. ¿De verdad, tío? ¡Qué terrible! ¿Crees que afectará a nuestra familia?, preguntó con preocupación perfectamente simulada. El doctor negó con la cabeza, aunque un tic nervioso en su mejilla traicionaba su inquietud. Los Blackwood estamos por encima de tales ataques. Nuestra reputación es intachable. La confrontación ocurrió 3 días después, en el despacho del Dr. Blackwood. Aparecida solicitó una reunión privada, citando asuntos personales importantes que necesitaba discutir. Cuando entró en la habitación, ya no era la joven dócil y agradecida que él creía haber moldeado. Su postura, su mirada, incluso su voz habían cambiado. Sé toda la verdad, doctor. Blackwood comenzó sin preámbulos, sobre mi madre, sobre Ricardo, sobre el acuerdo para comprarme a Tanjo. Sé sobre Carlos Delgado y el accidente encubierto. Sé sobre los acuerdos ilegales con los Harrington y las violaciones ambientales. Con cada frase, el rostro del doctor perdía color. Intentó interrumpir, negar, pero Aparecida continuó implacable, detallando hechos y fechas con precisión devastadora. Cuando finalmente guardó silencio, Augusto Blackwood parecía haber envejecido 10 años. En cuestión de minutos, ¿qué quieres?, preguntó con voz apenas audible. ¿Dinero? ¿Cuánto? Aparecida sonrió levemente, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No se trata de dinero, doctor. Se trata de justicia y reconocimiento. Estas son mis condiciones. Y procedió a explicar exactamente lo que esperaba obtener y las consecuencias si sus demandas no eran satisfechas. El Dr. Blackwood escuchó las condiciones de Aparecida con una mezcla de incredulidad y creciente respeto. Había subestimado gravemente a la joven que tenía frente a él, confundiendo docilidad con debilidad, gratitud con sumisión. Ahora comprendía que mientras él creía estar moldeándola según sus necesidades, ella había estado estudiándolo, aprendiendo sus secretos, identificando sus vulnerabilidades. Necesito tiempo para considerar esto, dijo finalmente, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Lo que pides no es simple. Hay implicaciones legales, fiscales, familiares. Aparecida asintió con calma estudiada. Tiene 3 días, Dr. Blackwood. El lunes, a mediodía, espero su respuesta. Si es negativa, el martes por la mañana, el Houston Chronicle publicará un artículo muy detallado sobre la familia Blackwood, con todos los documentos que ha recopilado como evidencia. Se levantó con elegancia, alisando inexistentes arrugas en su falda. Y por cierto, no intente contactar a James Harrington para advertirle. Él también recibirá una visita similar muy pronto. Con estas palabras, salió del despacho, dejando tras de sí a un hombre que por primera vez en décadas sentía algo que había olvidado: miedo. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética en la mansión Blackwood. Reuniones a puerta cerrada con abogados, llamadas telefónicas en voz baja, documentos sacados apresuradamente de cajas fuertes. Aparecida observaba todo con aparente desinterés, manteniendo su rutina habitual de clases, lecturas y paseos por el jardín. Solo Michael Sullivan conocía su agitación interior, las dudas que la asaltaban en momentos de soledad. ¿Estoy haciendo lo correcto?, le preguntó durante un breve encuentro en la biblioteca pública. ¿O me he convertido en lo que desprecio, manipulando vidas por venganza? El periodista tomó sus manos entre las suyas, un gesto de intimidad que ambos habían evitado hasta entonces. Lo que buscas no es venganza, Aparecida, es justicia. No solo para ti, sino para tu madre, para tu tío, para todos los que han sido silenciados por el poder y el dinero. Hay una diferencia fundamental entre venganza y justicia. La primera busca causar dolor. La segunda busca restaurar el equilibrio. El lunes, puntualmente al mediodía,
Aparecida entró nuevamente al despacho del doctor Blackwood. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Clarice Blackwood se encontraba sentada junto a él, su rostro una máscara de dignidad forzada que apenas ocultaba su furia. Sobre el escritorio había varios documentos legales, pulcramente organizados. «Hemos considerado tus peticiones», comenzó Augusto con voz controlada, «y hemos decidido aceptarlas, con algunas modificaciones». Procedió a explicar los términos. Aparecida sería reconocida legalmente como hija de Ricardo Blackwood y recibiría la parte correspondiente de su herencia, que incluía acciones en varias empresas del conglomerado familiar y propiedades en Texas y Colorado. Se establecería la Fundación María y Carlos Delgado con un capital inicial de $5 millones, destinada a apoyar a familias de trabajadores migrantes y víctimas de accidentes industriales. A cambio, Aparecida firmaría un acuerdo de confidencialidad sobre ciertos aspectos específicos de las operaciones pasadas de Blackwood Industries, particularmente aquellos que podrían tener implicaciones legales graves. «Hay una condición adicional», intervino Clarice, hablando por primera vez. Su voz era fría como el hielo. «Deberás abandonar Houston inmediatamente después de que se formalicen estos acuerdos. Puedes establecerte en cualquier otra ciudad, pero no aquí. No toleraré el escándalo social que tu presencia provocaría una vez que se conozca tu verdadera identidad». Aparecida consideró esta demanda. En realidad, no tenía intención de permanecer en Houston. La ciudad representaba solo una etapa en su camino, no un destino. «Acepto esa condición», respondió con calma, «pero añadiré una propia. Quiero una disculpa formal, por escrito, por el trato que recibió mi madre, no para hacerla pública, sino para mi satisfacción personal». Augusto y Clarice intercambiaron miradas tensas antes de que el doctor asintiera lentamente. «Tendrás tu disculpa», concedió, y así, con la firma de múltiples documentos y un apretón de manos frío y formal, se selló el acuerdo que transformaría definitivamente la vida de Aparecida y alteraría para siempre la dinámica de poder en la familia Blackwood. 6 meses después, en una soleada mañana de primavera, Aparecidau menus ahora legaumenchi Aparecidau Blackwood, sí, encontraba en el cementerio de aquel pequeño pueblo de Texas donde había crecido. Había regresado para un último adiós y un nuevo comienzo. Frente a la modesta tumba de María Delgado, ahora embellecida con una lápida de mármol y rodeada de flores frescas, depositó un ramo de lirios blancos, los favoritos de su madre. «Lo logré, mamá», murmuró suavemente. «Conseguí justicia para ti, para el tío Carlos, para todos nosotros». A su lado, Michael Sullivan esperaba en silencio respetuoso. Su relación, nacida en la conspiración y fortalecida en la búsqueda de justicia, había florecido en algo más profundo y auténtico. El artículo que finalmente publicó, titulado «Redención en los campos petroleros como una familia enfrenta su pasado», contaba una versión editada pero poderosa de la historia de los Blackwood y su reconocimiento de Aparecida, el enfoque en la redención y la responsabilidad social más que en el escándalo había sido su compromiso con ella, una forma de honrar tanto la justicia como la posibilidad de transformación. Al abandonar el cementerio, Aparecida miró por última vez hacia la casa donde había crecido. Tonjo y Zefa se habían mudado hacía tiempo, utilizando el dinero que habían recibido por venderla para establecerse en otra parte. No sentía odio hacia ellos, solo una profunda lástima por las vidas vacías que habían elegido vivir. Su propio camino ahora la llevaba a Washington, D.C., donde la Fundación María y Carlos Delgado establecería su sede principal. Desde allí, trabajaría para cambiar las condiciones que permitían que historias como la suya siguieran ocurriendo en la explotación de trabajadores migrantes, la impunidad corporativa, el silenciamiento de los vulnerables. No sería fácil, pero nada en su vida lo había sido. La diferencia era que ahora poseía no solo los recursos económicos para luchar, sino también el conocimiento, la determinación y, lo más importante, la libertad para elegir su propio destino. Mientras el automóvil se alejaba por él polvoriento camino, Aparecida entrelazó sus dedos con los de Michael y sonrió. La hija olvidada había encontrado finalmente su lugar en el mundo, no como una Blackwood,
ni como una Delgado, sino como ella misma Ana Aparecida, una mujer que había transformado el dolor en propósito y la injusticia en acción.